Hola, soy Alex. Este podcast es un espacio para conversar entre mujeres, hablando sin filtro sobre momentos de sus vidas que estuvieron a punto de hacerlas tirar la toalla y cómo con la ayuda de Dios encontraron la salida. Esto es Casi Tiro la Toalla. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. El día de hoy tengo el placer de presentarles a una persona muy linda, muy especial, Melissa Mejía Floming. Qué rico poderte tener acá. Gracias, Paz, por tu invitación. Estoy feliz de venir a hablar contigo, de tomarnos este tecito y de abrir un poquito más mi corazón y mi vida. Bueno, yo te conozco hace más o menos como unos 6 años. Estaba pensando en qué momento de mi vida soy consciente de ti y fue en un momento muy especial. Estábamos reunidos y empecé a escuchar a alguien que cantaba muy lindo detrás y volteé y miré y te vi y dije, wow, qué voz tan hermosa. Entonces, sé que eres una mujer, pues que Dios le ha dado muchos talentos, especialmente el talento de la música y también pues muchos dones. Entonces quisiera pues que te presentaras para las personas que no te conocen. Bueno, yo soy cantante, a eso me dedico, canto desde los 8 años. eh, Intenté estudiar Derecho, pero no, hice un semestre en la San Marino. Estudié en Ibagué un semestre de Derecho, pero le dije a mi papá, no, no gastes más plata ahí, yo me voy para Bogotá a cantar. Porque era lo mío, o sea, yo sentía que yo esos nervios al presentar un modular en la universidad, yo decía, yo no, yo quiero sentir esto, pero parada delante de mucha gente cantando, Ujú. no siendo abogada. Gracias a Dios tomé esa decisión y me vine para Bogotá hace 23 años. Llegué acá porque soy de Ibagué. Ujú. Fui criada en una familia católica, pero no íbamos mucho como a la iglesia, este rollo, pero siempre estuve buscando mucho al Señor. Eh, y conozco al Señor realmente hace 16 años, cuando más o menos 15 años cuando nace mi hija. Mi madre conoció al Señor en la cocina de la casa, más o menos. Abrió la Biblia y nos dijo, estamos haciendo las cosas mal, y empieza a mostrarnos la verdad. Y empieza mi relación con el Señor. Él me enamoró profundamente, tanto que yo morí a cantar, imagínate. O Wow. sea, yo le entregué al Señor mi voz porque me estaba quedando sin voz y no pasaba nada, y yo ya había pasado por un proceso como de estar en bares y yo ya no me sentía como cómoda en esos lugares, no por nada, porque igual siendo músicos tenemos que trabajar Claro. y podemos trabajar en donde sea, ¿sabes? Pero yo no me sentía ya cómoda. Yo le había dicho, Señor, tú me sacaste de los bares y me volviste a traer y me empecé a enfermar, en fin, y pasa algo maravilloso. Empiezo a trabajar con uno de mis artistas favoritos, yo creo que el favorito, porque fui fan. Yo trabajo con Carlos Vives ahora, soy corista de él, de la provincia. Llevo trabajando con él 12 años, pero yo era fan de Carlos, o sea, eso fue un milagro real porque desde chiquitica yo me le sé todas las canciones. Wow. Fue algo maravilloso porque yo entré a trabajar primero a su restaurante con horarios muy tranquilos porque mi hija estaba muy chiquita, tenía 3 años. Entonces, al estar tan chiqui, yo les dije, no voy a trasnochar tanto, por favor. Y yo no sé, el Señor me daba gracia y me decían, bueno, me ponía por las tardes, era un horario tranquilo, pero me empecé a enfermar. Y ahí es cuando yo conozco al Señor. Por eso te digo que yo oí del Señor, empecé a conocer del Señor hace 16 años, pero tuve el encuentro real con mi Señor hace 13 años, 12 años más o menos, que fue cuando empecé a trabajar con Carlos, Ujú. porque ya le dije, no quiero más, no quiero trabajar arrodillada llorando en mi casa, pero llorando literal, con todo apagado. Le dije yo, Señor, mira, haz con esta voz lo que tú quieras. Si yo tengo que vender empanadas, vendo empanadas, hago un sitio divino de empanadas, pero no quiero cantar más. Y era lo único que yo sabía hacer en mi vida, cantar, desde Ujú. chiquita. Yo prendo ese celular, te lo prometo. Prendí el celular y ahí entró una llamada diciendo que si yo quería hacerle coros a Carlos Vives en el concierto de conciertos. Entonces eso fue como una respuesta inmediata del Señor. Empieza esa etapa de volver a nacer de Carlos, que fue tan importante para él porque él volvió a aparecer otra vez como en los Ujú. escenarios, y ahí empecé a girar con él. Entonces fue maravilloso. Yo conozco a un Jesús real, pero no porque me pusiera ni a viajar, sino porque fue una oración respondida
que yo dije, hoy estamos hablando, Señor, o sea, nos estamos comunicando, tú sí existes, ¿no? Wow, qué lindo. Ya estando acá, conozco a mi esposo antes, ¿no? Ya me voy a volver un poquitico. Estaba trabajando también en un bar de la familia de mi esposo que se llamaba San Sebastián. Ahí conozco a Juan. Hace 16 años nace Juanita y nosotros nos casamos un tiempito después. O sea, yo no era cristiana, ¿no? Ujú. Cuando nos conocimos, yo quedé embarazada y nació Juanita. Y nos casamos hace 9 años. Ya Ujú. estamos súper casados, tranquilos. Wow. Y más o menos ese es como la historia de mi vida acá en Bogotá. Ajá. Bueno, entonces vienes de una familia que le gusta la música, a tu esposo también le gusta la música. Bueno, también hay algunas como coincidencias en tu familia. Tu hija se llama Juanita, tu esposo se llama Juan. Sí. Y sé que también tu hermano se llamaba Juan. Sí, de hecho fue En, por eso que ah, no, ok. pusimos a Juanita Juan, por Juan Ah, Bernardo y por Juan Sebastián. ok. Bueno, y referente a tu hermano, sé, porque también cuando te conocí pudiste compartirme un poco de esa historia difícil que los acompañó durante unos buenos años de la vida. Y sé que fue una historia, pues, que trajo como mucho dolor y tristeza a tu familia. Sí, paz. Pues mira, conozco al Señor, ¿no? Ujú. Y eso fue más o menos en el 2013. Y en el 2014 empiezo a pagar el precio, yo creo, de seguir al Señor, ¿no? Ujú. Y mi hermanito es golpeado por unos tipos y lo dejan en estado vegetativo. Él era el mejor, menor de la casa, 24 años tenía Juan Bernardo cuando le pasó esto. Él queda cuadrapléjico, no podía comer, no podía hablar, pues lo que yo te decía, que no podía solo reír y llorar. Se Ujú. comunicaba con mi mamá de esta forma, con nosotros. Entonces fueron 9 años en los que él estuvo en este estado. Esto fue para nuestra familia algo terrible, Devastador. terrible porque se acabó todo. O sea, vacaciones, navidades, todo era en una clínica. Mi mamá vivía en la clínica, ellos estuvieron 2 años acá en Bogotá y luego mi mamá se decidió irse para Ibagué. Abrieron una clínica por Juan Bernardo, o Wow. sea, porque no existía una clínica para crónicos en Ibagué. Entonces abrieron una clínica y la llamaron y le dijeron, ya tenemos esta clínica, véngase. Entonces ella se fue porque en Ibagué es mucho más fácil todo, ¿sabes? Las vueltas de clínica, todo el mundo se conoce. Y ellos ya, mi hermano y yo, gracias a Dios, podíamos ayudar a mi mamá para que ella se dedicara A tu hermano. solo a Juanito, porque mi mamá, antes de estar con Juan, tenía una cafetería y ella no era tanto para el trabajo, sino que en esa cafetería le hablaba a todo el mundo de Jesús. Ay, qué lindo. Ella era una evangelista impresionante y le hablaba a todo el mundo de Jesús, entonces ella vivía en su salsa. Pero pasa lo de Juan, deja de trabajar, entonces nosotros nos dedicamos a apoyar a mi mamá económicamente y gracias a Dios ella podía cuidar a Juanito porque te digo que es de pensar que mi hermano está viviendo en una clínica, que le pueden hacer de todo, Ujú. porque siendo un paciente crónico que no puede hablar, ni expresar, ni decir me pegaron, se ven muchas cosas. Aprendimos muchas cosas. Mm. De hecho, yo siento que en ese tiempo que vivimos con Juanito, yo veo a alguien ya en silla de ruedas, yo veo a alguien que está pues con alguna discapacidad y me volví Te mucho más conectas. sensible. Qué Claro, tristeza que el ser humano tenga que pasar es cierto. por las cosas para ser un poquito más empático Ujú. con el resto del mundo. Pero ya es algo como que es un imán, ¿sabes? Como que yo sé por lo que están pasando, yo sé por lo que están, ¿no? Viviendo. Mi hermanito quería ser pastor, imagínate. Ay, qué lindo. Antes de que le pasara eso, empieza a tener muchos ataques como de no salir adelante. Él era chef, Ujú. pero cuando él decide, dice, mamá, yo creo que yo voy a empezar A sí, prepararme. a prepararme para ser pastor. Pues pasa todo esto, imagínate. Mm. Entonces, a pesar de todo, mi hermano estaba en una cama, él no hablaba, pero el Señor lo usaba. Ellos eran testimonio impresionante. Mi mamá llegaba con un gozo todas las mañanas Guau. y todas las mamás, ¿sabes? O sea, veían al Espíritu Santo y al Señor en ese cubículo. Ujú. Hasta las enfermeras, ellas dormían con Juan, o sea, Ah, lo consentían como si fuera mi su hijo. mamá, mi mamá. Eso es gracia y favor. El Espíritu Santo ahí moviéndose. El Señor nunca nos abandonó y estuvo ahí con ellos todo el tiempo. Fue un tiempo muy difícil,
pero vimos el amor del Señor. Pero ahí no fue donde yo siento que quería tirar la toalla, todavía no, faltan muchas cositas más. Claro, yo sé que esa situación, digamos, marcó muchísimo la vida de ustedes, de la familia. Sí. Tu mamá, una mujer tan llena de fe siempre, tan contenta, tan feliz, disfrutaba en medio de su dolor, digamos, de lo que hacía, lo hacía con el amor, pues que uno de mamá realmente puede darle a su hijo. Pero también, digamos, en todo esto, yo siempre te vi como una mujer llena de fe. Mm. Yo recuerdo las veces que hablábamos de eso y siempre en tu corazón estaba, como me imagino que en el de tu mamá, la esperanza de que algo iba a pasar y que Dios iba a hacer algo. ¿Cuál fue ese momento específico como que te hizo dudar de la fe o te hizo, eh, no sé, pensar que iban a pasar cosas que de pronto no eran las que tú tenías en el corazón como una esperanza? Pues empieza este proceso como Juan Bernardo empezó desde ahí, ¿no? Y el Señor empieza a hablarme mucho, porque yo sí pensaba que Juanito se iba a parar y mi mamá y yo nos dábamos mucha fuerza. O sea, nos apoyábamos y nos ayudábamos mutuamente, nos levantábamos los brazos todos los días. Ujú. La fe de las dos era muy parecida, mi hermano también, pero él pidiendo de pronto que descansaran porque era una situación muy complicada. Claro, Son 9 años, imagínate. 9 años en los que mi mamá cambiaba a mi hermano, ella era la que le quitaba el pañal porque decía, déjame a mí, yo quiero que él me sienta, o sea, impresionante. Y mi hermano era un hombre de 1,80 y pico, o sea, pesado. Clarísimo. Em, pero pasa, o sea, pasa esto de Juan Bernardo y en el 2000, bueno, yo ahí entendí la palabra que el Señor decía, que la voy a buscar y te la voy a leer. Una de las que tantas que me sirvió, ¿no? Y dijo, desnudo salí de mi vientre, del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Wow. Entonces, nada nos pertenece, nada, ni los hijos, nadie. Y así mismo volvemos. Entonces yo dije, Señor, tú das, tú quitas, bendito sea el nombre del Señor, siempre, ¿no? Pero pasa el tiempo y no te acostumbras a esta realidad, pero yo siempre tenía, ¿sabes? La fe. Yo decía, Señor, tú puedes decirle a Juan, levántate. Y él, Claro. ¿sí me entiendes? Cada vez que veía a mi hermano, yo le decía, párate, Juan. O sea, yo siempre declarando sanidad. A finales de 2022, a Juan Sebastián, mi esposo, le, le descubren un tumor en el riñón. Mm. Ahí sí empieza el tsunami, que yo te digo que es un cúmulo de cosas que ya digo, bueno, aquí ya empezó esto a ser realmente un ataque, porque no era algo para mí normal. Claro. Juan Sebastián, entonces le descubren el tumor en diciembre del 2022, pero en enero del 2023, o sea, estábamos pasando vacaciones en mi casa en Ibagué. En enero, imagínate que a mi suegro le encuentran también un cáncer de pulmón muy avanzado y su celular se había dañado y nos enteramos porque Dios quiso que nos enteráramos ahí. Llaman a Juan porque no encontraban a Robert y llaman a Juan y le contaron pues que su papá estaba ya con un cáncer tenaz y que él tenía que devolverse para Bogotá. Uy, Entonces, no. esto fue arrancando 2023, que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, Juan ya decide dedicarse a la recuperación de su papá porque lo mandaron a una clínica increíble, pues en Tijuana, para que le trabajaran todo su tema del cáncer, pero no, eso sí estaba ya, Muy de- avanzado. sí, muy avanzado y lo devolvieron y ya tenía metástasis. Esto empezó desde enero y pues que se dieron cuenta porque ya el cáncer llevaba mucho tiempo. Y Robert muere en mayo, 17, 16 de mayo. Fue un golpe tenaz para Juan Sebastián porque era su mejor amigo. Para mí también Robert fue un hombre muy especial, era la alegría de la casa, el que reunía a todo el mundo. Entonces se fue Robert y gracias a Dios teníamos muchas conversaciones de Jesús Ujú. y soñó con Jesús. Entonces yo estoy segurísima que él está descansando con el Señor. O sea, él Ujú. está en donde tiene que estar y en donde podía estar en el mejor lugar porque él estaba sufriendo mucho y una persona tan activa porque era súper activo, él nunca se quejó de nada, él era impresionante. Se fue con el Señor y fue para nosotros también como agradecimiento con él, o sea, Claro. por haberle dado descanso. No verlo sufrir.
Entonces ya muere mi suegro en mayo y Juan empieza a hacer las vueltas para su cirugía, para que le sacaran esa bola, porque pues teníamos eso en la cabeza también. Y justo 2 meses después muere mi tía en julio 4, la hermana de mi mamá. También le encontraron cáncer en el cerebro. Yo decía, ¿pero qué es esto? Bueno, mi mamá estaba como tranquila con el tema porque mi tía ya había tenido una embolia y pues ella vivía con enfermeras y cosas, pues ya había lo mismo, ¿sabes? Como que descansa. Pero a los 3 días, o sea, el 7, muere mi hermanito, Ay, Juanito, no, el 7 de julio. O sea, esto era de verdad como, no, cosa tras puede cosa. ser, cosa tras cosa. A mi hermano, él muere a las 9 de la noche, empieza su proceso, como era un proceso legal, a él se lo llevan para la fiscalía, le tenían que hacer toda la necropsia, todo el rollo, porque ya entra a hacer como intento de homicidio, pues ya Ujú. entró a hacer homicidio, el caso de mi hermanito. Y a él lo entierran el 10 de julio. Y yo el 12, que era el lunes, tenía que estar en la Santa Fe con Juan, con la cirugía programada para que le sacaran el tumor del riñón. O sea, yo Demasiado dolor. te lo prometo, yo lo único que hacía era orar y entendía todo lo que yo venía sembrando, ¿no? Y el Señor sosteniéndome por todo lo que toda esa relación que yo había alimentado con el Señor fue lo que me sostuvo en ese momento. Ujú. Esto fue todo en 2023. Ya Juan sale de la cirugía, pero yo te digo que yo le escribía, por ejemplo, me preguntaba mucho el pastor Pipe, Anama, ¿cómo van? No sé qué. Y yo te lo prometo que le decía, qué pena, que me da pesar con mi esposo porque yo me quedaba dormida. O sea, yo estaba ya del cansancio, yo ayúdenme. Entonces oraban por mí. Hubo un versículo muy importante también que en esa época me lo regalaron él, y él me lo regaló, Pipe, pero de hecho era como un salmo, que es el Salmo 121, te lo leo. Léelo. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda Ujú. proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Ujú. Entonces mira, la palabra para mí era eso, Tu tabla de fuerza, salvación. vamos para adelante. Entonces ya llegamos a la casa, la recuperación, ¿no? Ujú. Y tenaz, yo decía, ¿qué horas yo puedo con todo esto, Señor? Es el Señor en mí, ¿por qué no? Te inyectaba esa fe para seguir. Sí, no, y todos, mira, ustedes también estuvieron conmigo, mis líderes, la iglesia. Yo tenía en el curso de la verdad de esa mujer una líder especial que yo no sé si tú te acuerdas, Sandrita López. Claro, Claro, Sandrita era mi primera líder aquí y ella, siempre que yo tengo algo, ahí contigo. ella es ahí conmigo orando como una mamá. Ujú. Bueno, y pasamos por este Valle. revolcón que yo digo que es como ¿has visto esos videos de olas que la señora trata de salir de la ola, pero vuelve y la tumba? Ajá. Parece un chiste, te lo prometo. O sea, Sí. yo decía, Dios mío, auxilio. Salimos de esto y ya yo empiezo a orar porque viene el duelo de mi mamá. Mi mamá estuvo 9 años con mi hermanito en la Ujú. clínica, y ella vivía sola en Ibagué, porque pues mi hermano está casado, tiene una chiquita, vive con su mujer, y mi mamá sola en la casa. Yo le decía, mamá, vente para acá, mamá, vente, llore, Dios mío, por favor, que se vengan a vivir todos a Bogotá. Pues, o sea, mi hermano lo trasladan, él tiene un trabajo que es Bogotá, Ibagué, entonces tiene las dos sedes, y yo, ay, ¿por qué no se vienen a vivir todos acá? Ya Ibagué, ¿qué? Ya solo quedaba ella. Ya solo quedaba ella y pues nos trae recuerdos muy duros. Y además para tu mamá también muy duro porque estuvo día y noche dedicada a tu hermano, entonces debió ser quedarse sin piso. Pensar, pensar Claro, y pensar y verlo, porque si yo iba a vacaciones y yo veía a Juanito en cada rincón de ese apartamento, claro. haciendo empanaditas, o él era divino, o sea, es que Juanito fue el menor, el más consentido y el niño de la casa. Ujú. Entonces yo sentía que para mi mamá era muy Mm. doloroso. Eso,
lo sentía por el Espíritu Santo. Yo le decía, ma, yo empecé a oír a mi mamá muy rara. Y yo, mami, ¿tú qué tienes? Pero yo pensaba que era más, Tristeza. sí, depresión. No, gorda, yo estoy bien, tranquila. Entonces íbamos a tener una gira con Carlos en el 2023 y yo no podía bajar. Ah, no, 2024. Sí. Y yo no, eso pasó un año justo después de la muerte de mi hermanito. Y yo no podía bajar y bajé. Siempre bajo como mitad de año en vacaciones a visitarla y no podía. O los fines de semana, puentes. Le dije, ma, súbete, por favor. Y cuadraron ensayos justo en esa época. Le dije, no, ahora menos, no puedo bajar, ven. Entonces mi mamá sube y cuando la veo, no, yo vi a mi mamá muy flaca. Y es que estoy comiendo poquito, no sé qué. Y yo, bueno. Y ya mi hermano se estresa mucho, mi hermano mayor. Y le decía, ma, no, vayan a hacer ejercicio, Meli, sáquela, no sé qué. Entonces yo, ma, te recojo. Vivíamos cerquita relativamente, yo iba a pie, yo, bueno, mami, vamos a caminar. Y mi mamá igual salía, no sé qué. Ella llegó acá en junio, a finales de junio. Pues en agosto logró que mi mamá, porque yo la veía muy, y le dolía mucho la espalda. Yo, mami, ¿pero qué tienes, ma? Es depresión, mamá. Hasta que mi mamá me confiesa que tiene un cáncer de mama desde pandemia. Ay, no. Imagínate. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, señor, Ya sigue es mi la mamá, tapa. no puede ser. Ahí sí dije, bota la toalla, me Claro. quebró, me rompió. eh, yo nunca había sentido el corazón como roto, ¿sabes? Ese sentimiento de, ay, no, esto sí me dolió aún más. Ujú. ¿Por qué? Si yo te había pedido, Señor, Claro. descanso Confronta para mi la fe. mamá. Yo veía a una señora azul mona que se montaba en un avión y yo decía, ay, señor, eso. Yo quiero que mi mamá viaje, que mi mamá esté tranquila, que le cambie un poquito el panorama, que pueda descansar de tantas cosas tan duras, tan De difíciles que le tanto tocaron. sufrimiento, tantos años. Horrible. Mm. Entonces le dije yo, pero entonces sigue mi mamá, señor. Entonces ahí yo oía un podcast que hiciste hace poquito con Clarita, que ella decía, no puedo hablar contigo, señor. Ujú. Y fue tal cual. O sea, Experimentaste eso. yo entré en silencio y le dije, Señor, hablamos más tarde. Ujú, Y yo empecé, mi mamá decidió no hacerse quimioterapia. ujú. Ella ya estaba súper avanzado. Ella sabía. Y me dijo, yo lo único que quiero es estar acá con ustedes. Y gracias a Dios yo no tuve tantos movimientos, tuve uno que otro concierto, me ayudaba una enfermera y acá también me ayudó alguien de la iglesia que fue una mano también amorosa con mi mamá en ciertos viajes. Y, pero yo fui la enfermera de mi mamá. El Señor me regaló eso, pero fue paz Súper duro. dificilísimo. Entonces yo era la que le hacía la comida a mi mamá ya comía como un pajarito. Ella no podía comer casi, también estuvieron súper pendientes todos mis amigos de alabanza, Joel que está allá detrás de acá, con Katy, bueno, mis líderes, Camo, Pau, todos, Mm. todos como que Te porque rodearon como una familia. yo no podía, mira, yo soy de las que digo, tú ya aprendes a tener una relación con el Señor y desafortunadamente el cristiano se aísla un montón cuando cree que puede solucionar las cosas Ujú, directamente con el Señor. claro. Y como tú tienes esa relación tan firme, pero como yo no podía hablar con el Señor porque estaba Claro. tan quebrada, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces ya le dije, pa, auxilio, necesito que oren para que yo vuelva a orar. Ujú. O sea, más o menos esa fue la oración. Ayúdenme a orar para que yo pueda volver a orar. Guau. Y en mi casa igual se oían solo prédicas. Había un congreso que estaba pasando en Argentina, muy famoso. Nos lo vimos todo, mi mamá, yo, mi hermano. Él llegaba de trabajar y el Señor siempre estaba en la casa. El Señor Ujú, siempre estaba ahí, pero nosotros estábamos en silencio, ¿no? claro. Estábamos ahí como, para mí era durísimo ver a mi mamá llevarla al baño, por ejemplo, verla caminar como un patico, una mujer muy fuerte. Ella vivió un cáncer de mama con acetaminofén. Dios mío. ¿Sí me entiendes? O sea, mi mamá fue impresionante, Qué impresionante. Y llegaba mi hermano y para no preocuparlo se acomodaba la pijamita y yo la ayudaba a parar y ella se paraba y iba sola, hola gordito, y pasaba para el baño. Y yo decía, Señor, yo mami, pero vive tu enfermedad, qué fortaleza, ¿no? tranquila, con libertad. O sea, sí, No, pero ¿por qué? Y era, yo sé que era para que Carlos Andrés para que no no sufriera. sufriera.
Mi mamá fue una mamá increíble, ¿sabes? Ujú. Yo te decía que ella era como un mártir, en serio. Ella se dio siempre por nosotros, por sus hijos. Ella nunca vivió su vida, sino que ella dio su vida por los demás. Entonces ahí yo entré como en ese, Dios mío, yo soy tu hija, ¿no? Entonces, Porque que estamos jugando, o sea ujú. que, ouch. Y a mí una persona acá en la iglesia una vez me dijo, tú vas a pagar un precio muy alto por seguir a Jesucristo. Guau. Y ¿Te acordaste de esas palabras en ese claro, tiempo? todo ese proceso, yo decía, yo no puedo, yo le decía a mi mamá, yo no puedo cuidarte como tú cuidaste a Juan, es que yo no tengo ni idea. Auxilio, ayúdame porque yo, mamá, por favor, come. No, yo me estresaba un montón, pero el Señor me daba fuerzas. Llegó un punto que ya mi mamá estaba muy malita y tuvimos que llevarla a la clínica, pero pues a mí me entró un miedo, un temor. Yo creo que precisamente era por eso, por esa falta de oración y por esa falta de, ¿no? Claro. Me entró la debilidad con toda y yo le pedí al Señor, le decía, Señor, por favor, que si mi mamá se va a morir, que no se muera conmigo, te lo suplico, que se muera con la enfermera o con mi hermanito, con Carré, pues, mi hermano mayor. Ujú. Pero mi hermano mayor es peor de gallina, entonces yo decía, no, mi hermano queda peor. Entonces yo no me no con mi hermano, no, Qué bueno, con momentos tan Rosita. duros. Y yo llego y empiezo a orar eso, Señor, si mi mamá se va a ir, por favor, que no me toque a mí. Y yo entendí, el Espíritu Santo me mostró y me decía, como el amor echa fuera todo temor, o sea, como Ujú, así que mi mamá dio la vida por nosotros y va a morir sola con una enfermera. ujú. No, esto no puede ser. Y empecé a reprender y empecé a orar y a declarar todo lo contrario. Yo no, yo voy a estar con mi mamá hasta su último suspiro. Ujú. Y así fue. Me fui a bañar y me fui para la clínica y le dije, Carré, bueno, ya vete, yo me quedo acá con mi mamá. Yo llegué, mira, ahí volví a orar, ¿no? Y, Retomaste las pero fuerzas. con ya súper ubicada en el Señor, en mi Ujú, roca, ¿sabes? ujú. Y entender que, porque mi mamá me decía siempre, yo no le tengo miedo a la muerte, Meli. Me da más miedo dejarlos, o sea, y yo no te preocupes por nosotros, ma, tú ya hiciste lo que una mamá pueda, lo mejor que una mamá puede hacer por sus hijos, que es presentarles a Jesús. Qué Ella fue la que lindo. nos abrió el camino, ¿sabes? Que lo conocimos por ella. La mejor herencia. Entonces, vete tranquila, o sea, realmente si ya tú sientes que ya, porque ella sabía que si entraba a la clínica, Ya no salía. no salía. Entonces, por eso en el tiempo que estuvimos ahí en el apartamento, fueron como 2 meses, en el apartamento de mi hermano, tuvo cama de clínica, todo el rollo, pero ella ya era muy complicado ahí, y ya mi mamá no estaba saturando bien, las uñitas eran moradas, bueno, no, fue un tiempo durísimo, durísimo. Fue un tiempo de agradecerle, pedirle perdón también por muchas cosas, ¿sabes? Claro. Porque hay cosas ahí inconclusas, ¿no? Yo le pedía mucho al Espíritu de sentarnos por las tardes y decirle, ma, ¿a quién tienes que perdonar? Ven, echemos cabeza. Eso es divino, porque Ujú, no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿sabes? De ujú. reflexionar tanto, de estar en comunión, pero también yo entendía que mi mamá era muy amada por el Señor. ¿Sabes por qué? Por la persecución tan tenaz que tuvo aquí en la tierra Claro. con enfermedades de sus hijos, con miles de problemas. O sea, mi mamá no tuvo una vida feliz, que yo dije, Ujú. ay, no, mi mamá, cero problemas. Disfrutó. No, Mm. no. Mi mamá pero mi mamá nunca dudó del Señor. Tenía una fe inquebrantable. Y yo creo que por eso el diablo, y La batalló más. sí, era incomodarla. Ella llegó acá y había una obra encima del apartamento, o sea, uno enfermo, muriéndose, y una obra así, taca, taca, y ella era, no, pero tranquila, gordita, sí, esto pasa a las Nunca 5, o se sea, quejó de no, nada. no, mi mamá era Ay, tan impresionante, linda. mi mamá era impresionante. Mi hermano me dijo algo espectacular, que tuvimos a Jesús en la casa y no nos dimos cuenta. Sí. Yo le agradezco mucho a Dios porque el carácter de Cristo lo tuvo mi madre. Qué hermosa. Era súper generosa, tranquila, humilde, ¿sí me entiendes? Mi mamá fue lo máximo, fue el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Entonces ya llego a la clínica y las enfermeras me dicen, ya tu mamá, la mamita está malita, así como hablan ellas, ¿no? La mamá. Y yo, ay Dios, ya le veía las uñitas muy moradas y entonces mi hermano se había ido, le dije yo, Carre, ven, ya porque ya mi mamá está mal. Y todo mi grupo estuvieron orando por mi mamá. Esa noche se lo dedicaron a nosotros, o sea, empezaron a orar por mi madre y mi hermano y yo nos arrodillamos, ya llega él, nos arrodillamos y ya empezamos a darle gracias a Dios por mi mamá.
y fue un momento muy especial. Eh, yo creo que ahí habían ángeles, había de todo en esa habitación, ¿sabes? Porque lo que se respiraba era una paz La presencia de Dios, impresionante y increíble. nosotros viendo y nosotros decíamos, ya, amada, vete tranquila, el Señor te recibe y ella no murió, pues, ella se fue yendo como una velita, como cuando se va apagando. Apagándose. Tengo una amiga que es el de Carlos Vives también, la otra corista, Paola. Ella ya se le murió también la mamá de cáncer y fue una ayuda impresionante porque me guiaba mucho, mira, nos unió mucho El dolor. el dolor, la enfermedad y pudimos orar, pudimos acompañarnos y que ella conociera un poquito también del Señor, ¿sabes? Qué De la lindo. paz que trae Ujú. Cristo a nosotros a pesar de todo lo que podamos vivir. En ese momento, paz, que yo digo, voy a tirar la toalla y esto ya, o sea, yo no puedo entender porque siendo tu consentida paso por esto. Ahí es cuando yo entiendo y el Señor me hace entender por medio de este versículo ¿Qué te que dijo? te lo voy a leer. Yo ya me adelanté a todos los versículos. No, Este, ay, espérate. Eh, eso es lo que precisamente nos sí, sostiene en esos momentos tan total, difíciles, la ¿no? palabra. Mira, Ujú. Mateo 10, 29, 31. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Mm, Y yo entendía que todo lo que tú pase en tu vida, si tú sigues al Señor igual, ujú, si lo amas igual, el Señor ve. ujú. Y el Señor está viendo por lo que estás pasando. Para Él Claro. esto no es un secreto, ni, ay, no, me sorprendió. ¿Cómo así que? O es indiferente. No, pero Él lo permite. Ujú, Entonces, amar al Señor permitiendo este ujú. dolor es como, Confrontante. Dios mío, o sea, yo sí te puedo amar a este nivel de Ujú, dolor. ujú. Y todo este congreso que yo te contaba, que veía por televisión, yo los veía a ustedes acá los fines de semana, todo rollo, pero este congreso puntualmente hablaba que la iglesia iba a pasar por mucho dolor. Ujú. Y tal vez no nos están a este lado matando o nos están Persiguiendo. persiguiendo de esa forma, pero Claro, esa es nuestra persecución. claro, Porque yo podría decir ya, hasta aquí, porque la vida cristiana no es fácil. claro, no es fácil. O en mi caso, No ha sido. no ha sido nada fácil. O sea, de verdad, por eso sé que el Señor existe y por eso sé que nos amamos, porque Él me ama y yo lo amo, Ujú. porque Él es firme conmigo, aún en todo este tsunami, en todo esto que puedo vivir. Lo único que tengo es a Él. Claro, Y entender, vivir que la muerte es ganancia, paz. claro. Realmente que yo vea a seres queridos muriendo, porque los vi muriendo y decir, Señor, están contigo, gracias. El Señor me hace entender que el descanso que yo le estaba pidiendo de mi mamá era ese. Qué mejor descanso, qué mayor descanso que estar conmigo. Ujú. Porque tú te quedas acá y van a seguir luchas, Claro. persecuciones, Dificultades todo lo que significa estar aquí en un mundo caído, en un mundo caído, a pesar de a vivir pesar de. con Cristo. Ujú. Entonces, para mí fue como, Señor, sí, revelación, estás descansando, la sanaste de otra forma, igual que a mi hermanito, está bien, pero morir a eso fue Claro, durísimo. difícil. Pero qué lindo que pudiste, digamos, ese momento de quiebre donde, independientemente de no escuchar al Señor, las personas que te rodeaban fueron tan claves, ¿no? Sí. Porque fíjate que a veces se rompe como nuestra comunión con Dios en momentos así y siento que de una u otra manera es normal porque se está probando nuestra fe realmente, pero cómo es de valioso personas que nos rodeen, que realmente sean como esa familia espiritual que nos sostiene, ¿no? Y siento que a través de las oraciones, de llamarte, de todo eso, te sostuvieron hasta Total. que llegaste a ese punto de volverte otra vez a conectar con el Señor y de poder como soltar tu dolor Sí. y estar otra vez 100% afinada con su voz y escuchando qué debías hacer en cada momento. Sí, yo le doy gracias a Dios por la iglesia, ¿sabes? Y la iglesia en general, o sea, los cristianos y los amigos y mi familia y mi suegra, o sea, todas, mi cuñada, todos estuvieron muy pendientes de lo que nos estaba pasando y estuvieron apoyando. Yo creo que querían hacer más, ¿no? Pero uno
pues cuando está con enfermos, el mismo enfermo no quiere que Claro. David esté porque es una situación muy difícil, pero sí le doy Muy gracias a Dios vulnerable. por ese tiempo, por esas personas que son tus brazos, es que somos un Ujú. cuerpo y nos necesitamos definitivamente. Y para mí esto es un regalo, es una familia. Yo te decía eso, somos una familia y así uno no esté presente o no esté ahí dando, yo siento el abrazo de la iglesia. La oración es un abrazo Ujú. y es lo que te sostiene y te levanta. Ay, qué lindo, Meli. ¿Tú qué les dirías a las personas que en este día te están escuchando, que están pasando situaciones difíciles? Tú tuviste demasiadas. Yo escuchándote un poco pensaba, eh, la historia de Job fue una Sí. historia muy dolorosa y yo te escuchaba como enfermedad tras enfermedad de personas tan cercanas, tan amadas por ti y pues digamos terminando con esta parte de tu vida con tu mamá. Eh, ¿Qué les podrías decir tú para que ellos se sostuvieran firmes y pudieran tener pues esa fe, que finalmente la fe, habrá momentos en que dude, pero lo importante es que la fe permanece, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías? ¿Cómo los animarías? Yo pienso que tenemos que ser muy entendidos en este tiempo que viene y tener intimidad con el Señor, pero buscarlo de corazón. O sea, no es porque es una religión o porque nos toque hacer un tiempo con Dios o porque nos toque orar o no. Es necesario porque todas las tribulaciones van a venir y Claro. lo que se va a venir va a ser mucho más difícil. Ujú. Y el único que nos va a sostener es Él y esa intimidad con Él y poder amarlo, porque es muy fácil, yo pienso que es muy fácil servir, muy fácil cuando a ti no te Ujú. cuesta. eh, si tú amas a Pues alguien, no te entonces es pasa nada. chévere, si no pasa nada, chévere, si listo, yo voy, yo sirvo normal, chévere, normal. Pero cuando hay dolor, Ujú. cuando algo te duele, cuando algo te incomoda, cuando te costó, tú dices, ¿será que sí soy capaz de pagar el precio? Y vamos a estar expuestos a esa pregunta y vamos a viviéndola, Claro. vamos a pasar por eso. Ujú. Entonces, a lo que los invito es que resistan, persistan en amar al Señor todos los días. Hay que buscarlo todos los días porque no sabemos cuándo llega un de repente, pero ¿me entiendes? Así Ujú. como, o sea, Job fue impresionante porque él perdió todo Todo. y por algo está ese libro ahí en la Biblia. Ujú. Porque algunos pueden que no pasen nada y tengan unas vidas tranquilas, gracias al Señor. Y qué bendición, de Sí, qué verdad. O sea, de bendición. verdad era para que le sirvieran todos los días. Es ¿Me verdad. entiendes? Qué bendición y qué dicha. Pero hay otros que no la pasan muy bien y aún así. Mira que también el Señor Firmes. me mostraba que había gente que necesitaba ser sanada, de recibir milagros, ¿no? Para creer en Él. Ujú. Pero hay otra que lo ama aún A pesar. estando en la enfermedad, aún perdiéndolo todo, tú eres suficiente. Que esa frase de si te tengo a ti, lo tengo todo, sea real, sea de verdad. Si tengo la nevera llena, Te amo perfecto. Si no la tengo llena, también. perfecto. Si estoy sana, perfecto. Si estoy enferma, está bien, Señor. Tú estás conmigo y es lo único que nosotros necesitamos de verdad para... Es que nuestra meta tiene que ser Jesús. Ujú. Nuestra meta tiene que ser Él, nuestros ojos puestos en Él para poder vivir la eternidad a su lado. Y un amor totalmente incondicional, ¿no? Así es. Ay, Meli, pues de verdad que qué duro tiempo que has pasado, qué difícil que tengamos que ser a veces probados en cosas que son tan valiosas para nosotros como es nuestra familia, las personas que nosotros amamos. Pero también, pues gracias al Señor que te ha fortalecido, que tú eres un testimonio de verdad, de vida, de fidelidad, que a pesar de ese momento, digamos así, de quiebre, tú permaneces firme, fiel y sé que te has levantado con mucha más ímpetu en este tiempo porque entendiste que el Señor igual estaba contigo mientras, y ya para terminar, pero mientras tú hablabas venía a mi mente ese versículo que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos y serán levantados. Y sé que tú como hija de Dios corriste donde Él y Él te levantó y Él es el que ahora te sostiene. Y aún en medio del dolor, que seguramente pues
tendrá que tener su proceso y su tiempo. El Señor te seguirá sosteniendo, afirmando y usando ese testimonio tan hermoso de tu mamá de verdad, pues para ministrar seguramente la vida de muchas personas. Amén, paz. Mira, vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento, vivirla, porque yo decía, yo amo a mi mamá. Claro. Era mi mejor amiga. O sea, yo con mi mamá hablaba 24/7. O sea, yo me montaba en un taxi, era la primera que llamaba, me bajaba de un taxi, era la Ajá. primera que llamaba, llegaba a mi casa, era, mamá, ¿cómo hago esto? Mamá, mamá. Todo era ella, era mi mejor amiga. Y sentir la llenura del Espíritu Santo, sentir la paz que sobre. Yo digo, ¿será que es que yo no amaba tanto a mi mamá? ¿Por qué es esto, Señor? Es Claro. sobrenatural. Claro, Es algo sobrenatural, es real. real. Vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento es otro rollo y existe. Yo espero que la gente pueda sentir lo mismo que yo siento. Cada persona que pierde a su mamá, a su papá, yo les hablo y les digo, esperen, el Señor está y el Señor lo hace. Y lo he hecho, de hecho, porque somos llamados a consolar, ¿no? Somos Ujú. consolados para consolar. Así Y es. el Señor nos usa y de verdad, o sea, yo vivo a Jesucristo. Yo amo a Jesucristo y sé que Él está en mí por lo que ha hecho en mí. Es lo que yo siento, no es una mentira, es real. Ujú. Y espero que esto le sirva a mucha gente. Así va a ser. Muchas gracias por animarnos a seguir amando al Señor a pesar de todo. Gracias por contarnos este testimonio de verdad de vida que sé que ministra la vida de tantas personas, anima y les da esperanza. Y bueno, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Que no sea la última oportunidad que estén acá, sino que siempre recuerden que hay alguien que los ama, que está disponible para ustedes en medio de sus dificultades y sus necesidades. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Casi Tiro la Toalla.